El día 14 de febrero es el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Las cardiopatías congénitas son las malformaciones congénitas, es decir, aquellas que están presentes en el nacimiento, más frecuentes en el recién nacido. Se estima que hasta el 1% de los recién nacidos van a presentar algún tipo de cardiopatía congénita. En España, hasta 10 niños diarios nacen con una cardiopatía congénita. Las causas de las cardiopatías congénitas no son bien conocidas. Se especula que infecciones por virus, bacterias o otros microorganismos, tóxicos ambientales y enfermedades genéticas, todas ellas pueden contribuir a que se produzca un mal desarrollo del corazón fetal. Una vida sana y acudir a las consultas de control durante el embarazo son las mejores medidas de prevención para poder detectar estas cardiopatías congénitas y poder prevenirlas. En nuestro hospital, la atención a las cardiopatías congénitas es multidisciplinar. Son varios los profesionales que trabajan con el fin de poder dar un diagnóstico lo más precoz posible, porque con ello se facilita y mejora el pronóstico de estas enfermedades. En la mayoría de los casos, el diagnóstico se va a realizar durante el embarazo en las unidades de diagnóstico prenatal, donde ginecólogos especialmente entrenados y especializados buscan a través de la ecografía estas cardiopatías. Junto a ello, el cardiólogo pediátrico también ayuda para facilitar este diagnóstico y dar un pronóstico de esta enfermedad a corto y largo plazo. Y el tema de las cardiopatías congénitas nos parece muy importante, porque es casi una subespecialización dentro de la subespecialización que supone el diagnóstico prenatal y la medicina fetal. Su importancia se debe sobre todo a su frecuencia. Son las anomalías congénitas graves más frecuentes que encontramos. Aproximadamente un 1% de los recién nacidos tendrá alguna y el 50% serán cardiopatías graves, cardiopatías que necesitarán intervención en el primer año de vida. La mortalidad afortunadamente ha ido disminuyendo porque las técnicas quirúrgicas son cada vez más depuradas, la mayoría de los niños llegará a la edad adulta, pero el problema que encontramos son las secuelas neurológicas, es decir, estos niños van a necesitar una serie de intervenciones repetidas que pueden afectar a su grado de neurodesarrollo y esta afectación del neurodesarrollo sabemos que comienza ya en vía intrauterina, comienza ya en el útero por una hipoperfusión crónica, es decir, por una falta de oxigenación o déficit de riego crónico que tiene ya el cerebro fetal en estos niños. Por eso se justifica que hagamos diagnóstico prenatal y que establezcamos programas de cribado para detectarlas. Los programas de cribado se beneficiarán de ellos todas las embarazadas, el 100% de la población de embarazadas. Lo que pasa es que se establecerían a dos niveles, en población general y en población de alto riesgo. La mayoría de las cardiopatías que diagnosticamos las diagnosticamos en población general, el 90%, con las ecografías rutinarias que hacemos a lo largo del embarazo, la ecografía del primer trimestre, la del segundo trimestre, la del tercer trimestre. En primer trimestre podemos ver cardiopatías, pero sobre todo tenemos marcadores que nos pueden orientar a que la cardiopatía está ahí. El más rentable es la translucencia local. La mayoría de las cardiopatías las detectamos en la ecografía morfológica de la semana 20. Algunas también podemos verlas en tercer trimestre y muchas veces las cardiopatías que diagnosticamos en semana 20 pueden ser evolutivas y tenemos que hacer un control seriado ecográfico para ver el grado de severidad que van adquiriendo. La población de alto riesgo se beneficiaría de una ecocardiografía detallada que haríamos más precozmente, la haríamos en semana 16. Para detectar esta población de alto riesgo, realmente la causa de las cardiopatías no la conocemos, pero sabemos que hay factores genéticos que, modulados por factores ambientales, como pueden ser las enfermedades maternas, los tóxicos, las infecciones, pueden dar lugar a la cardiopatía. Hay una fuerte asociación entre cardiopatía congénita y algunas anomalías genéticas como las trisomías, el síndrome de Down, la monosomía, las microdeleciones. Por eso cuando detectamos una cardiopatía congénita tenemos la mayoría de las veces que indicar una amniocentesis para hacer este estudio. También tenemos que hacer un estudio ecográfico integral del feto porque la cardiopatía puede estar asociada a otras anomalías. O bien formar parte de un síndrome, tenemos que ver si es aislada o el feto tiene más alteraciones.
También, si vemos otra alteración en el feto, tenemos que estudiar detalladamente el corazón porque sí sabemos que puede haber esa alteración. Otro grupo de riesgo sería el familiar. Hay cardiopatías que tienen una fuerte carga familiar, es decir, aumentaría el riesgo si hay hermanos afectos o si los progenitores son afectos. En cuanto a las enfermedades maternas, pues la diabetes sabemos que es la más conocida, la que realmente en ese sentido es más frecuente, pero hay otras enfermedades como puede ser el lupus o puede ser la fenilcetonuria, la obesidad como factor de riesgo, un índice de masa corporal mayor de 40 aumentaría el riesgo de cardiopatía. Por supuesto, ingerir tóxicos en el embarazo, tipo cocaína, alcohol, tabaco, otro tipo de algunos fármacos, el litio es el más conocido, pero también tenemos a la fenitoína como antiepiléptico, el ácido retinoico o algunos tóxicos ambientales como pueden ser los disolventes o pueden ser los herbicidas, pesticidas. Es decir, que en ese sentido la prevención pasaría por un control metabólico estricto de la diabetes, por hábitos de alimentación que controlasen la obesidad, por supuesto no ingerir tóxicos en el embarazo, no estar en contacto con tóxicos, es decir, hábitos de vida pues sanos y saludables. A todos los recién nacidos se les realizan exploraciones al nacimiento y al alta en la maternidad, independientemente del resultado de las ecografías durante el embarazo, buscando malformaciones congénitas cardíacas o de cualquier otro tipo. En nuestro hospital, además, se ha instaurado desde hace un tiempo un cribado de cardiopatías congénitas, que consiste en la medición de la saturación de oxígeno en los miembros superiores e inferiores, que se realiza entre las primeras 12 y 24 horas de vida, lo que nos permite detectar algunos tipos de cardiopatías severas que hayan podido pasar desapercibidas en las ecografías prenatales. La mayoría de las cardiopatías congénitas serán leves y se van a detectar en las consultas de cardiología pediátrica. A ellas llegan los niños derivados de la atención primaria por la presencia de un soplo cardíaco o de alguna alteración en la exploración. En los casos de cardiopatías congénitas más severas, el nacimiento puede ser necesario un periodo de estabilización inicial en las unidades de cuidados intensivos neonatal de nuestro hospital y posteriormente derivar a estos niños a unidades, a centros hospitalarios fuera de nuestra región, de hospitales de referencia, donde se encargan de los tratamientos más especializados y más complejos de la cirugía cardíaca infantil y de cateterismo. En cualquier caso, antes y después de la cirugía, los controles y el seguimiento de estas cardiopatías se siguen realizando en nuestro hospital en la consulta de cardiología pediátrica. Además del control de la cardiopatía congénita, se llevan a cabo en nuestras consultas una especial vigilancia de otros aspectos derivados de la enfermedad cardíaca, como son los problemas de la nutrición y las alteraciones del desarrollo del peso y de la talla. Se instalan también tratamientos preventivos de las infecciones y se hace un especial hincapié en la valoración y el seguimiento de los trastornos del neurodesarrollo en las consultas de neuropediatría. Para nosotros el seguimiento de sus hijos afectos de una cardiopatía empieza en el mismo momento de su diagnóstico, ya sea siempre que sea posible prenatal o postnatal. Informados de forma continua por su médico de referencia, el cardiólogo en este caso, conocemos su afección, su pronóstico, intentamos minimizar el impacto que sobre su desarrollo tienen las terapias, los tratamientos, las consultas, las hospitalizaciones. Se trata en definitiva del manejo integral de sus niños, ayudando en tanto cuanto sea posible. Una herramienta importante dentro del estudio de las cardiopatías congénitas es la genética. Las cardiopatías congénitas pueden aparecer solas, formando parte de otras enfermedades, que es lo que llamamos los síndromes. Y en estos casos, la genética nos va a dar muchísima información sobre el pronóstico y el seguimiento de estas enfermedades. Para ello, en nuestro hospital disponemos de un laboratorio de biología molecular. Recientes avances han puesto de manifiesto que la genética juega un papel mucho más importante como causa de las cardiopatías congénitas de lo que hasta ahora habíamos considerado. El diagnóstico genético preciso asociado a estas cardiopatías congénitas es extraordinariamente importante porque nos permite identificar si puede haber otros órganos involucrados, realizar un posible pronóstico clínico y además realizar un cálculo de riesgo familiar que nos permitiría identificar futuros riesgos reproductivos y también identificar otros familiares a riesgo de padecer la enfermedad. Clásicamente, los estudios citogenéticos nos han permitido identificar individuos con anomalías cromosómicas y anomalías congénitas, incluidas las cardiopatías.
Así, mediante estas técnicas es posible diagnosticar trisomías en las que hay un cromosoma extra, como es el caso del síndrome de Down o trisomía 21 o el síndrome de Edwards o trisomía 18, donde el 100% de los pacientes presentan anomalías cardíacas. El avance con nuevas tecnologías, como es el caso de los arrays, nos permite detectar alteraciones que están producidas por pérdidas submicroscópicas, que normalmente incluyen a varios genes y no pueden detectarse mediante un cariotipo normal. Es el caso del síndrome de DiGeorge, en el que hay una pérdida de un trozo del cromosoma 22, o bien el síndrome de Williams, donde hay una pérdida del cromosoma 7. En ambas hay, además de otras anomalías características, anomalías cardíacas y tienen una frecuencia relativamente alta en la población de 10.000 nacidos vivos. Las enfermedades monogénicas se pueden detectar de otra manera por nuevas tecnologías de secuenciación masiva, tecnologías de secuenciación de última generación y que nos permiten buscar alteraciones en las que están afectados solamente uno o algunos de las bases de nuestro ADN. En este caso se podrían detectar síndromes complejos que incluyen cardiopatías congénitas o sindrómicas o no, mediante alteraciones en genes únicos, como es el caso de alteraciones en el gen GATA4, que lleva asociada a defectos en la pared del corazón, además de la hernia congénita diafragmática, o bien mutaciones en el gen TBX5 asociadas al síndrome de Holt-Oram, en el que además de anomalías cardíacas hay anomalías en los brazos o en las manos. Cuando los niños cardiópatas llegan a la adolescencia, acaba la edad pediátrica y entonces se organiza una transición hacia la cardiología de adultos. Las cardiopatías congénitas en la vida adulta pueden arrastrar secuelas desde la edad pediátrica o incluso pueden aparecer ciertas complicaciones que antes no estaban presentes. De ahí la importancia de organizar una buena transición para que el cardiólogo de adultos pueda conocer qué se ha hecho con el niño hasta la fecha y qué posibles secuelas puede tener en el futuro. Mejoran el tratamiento quirúrgico e intervencionista de las cardiopatías congénitas está permitiendo que por encima del 85% de los pacientes que nacen con problemas cardíacos lleguen a la edad adulta. A pesar de la mejora en la supervivencia, gran parte de los pacientes que sobreviven presentan lesiones residuales, secuelas o complicaciones que se pueden manifestar como alteraciones del ritmo cardíaco, complicaciones infecciosas, alteraciones de las válvulas o pérdida de fuerza ventricular. Una vez que los niños crecen y pasan la infancia y adolescencia, el cardiólogo del adulto es el que se debe encargar de su seguimiento, siendo la ecocardiografía una técnica imprescindible para valorar su evolución. En el proceso de transición es fundamental una comunicación fluida entre el cardiólogo pediátrico y el de adultos. En este sentido, en nuestra área de salud se están realizando sesiones clínicas conjuntas entre el servicio de pediatría y el de cardiología, en las que se exponen los casos más complejos y se definen las líneas de actuación en el seguimiento.